Bueno, vamos a explicar de matemática 3 lo que sería el ejercicio más importante, ¿no? Vamos a tener este ejercicio desde el cual vamos a tener uno o dos en el examen y otro tema más que vamos a explicar en una próxima clase. Son todos temas de geometría y están referidos específicamente a triángulos, como vemos acá, que tienen la propiedad de ser rectángulos, o sea que poseen un ángulo recto. En este caso es el que tenemos acá. Cuando uno tiene un triángulo de esta clase, siempre hay un lado que es más largo que los otros dos. En este caso lo hemos llamado el lado A, que es la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Los otros dos lados restantes son los catetos. Por el momento los llamamos con las letras B y C. Estas letras son intercambiables, es simplemente como para dar una referencia. Y los ángulos internos, como todos los ángulos, los llamamos con las letras griegas, en este caso las dos primeras, que serían alfa y beta. Esto es la presentación, digamos, de la figura a la cual vamos a referir los ejercicios. ¿Qué es lo que nos referimos cuando uno habla de la resolución de un triángulo? O sea, cómo es un ejercicio, qué es lo que nos piden y qué datos son los que tenemos. Acá tenemos un ejemplo de ejercicio, en donde yo conozco uno de estos dos ángulos internos, en este caso una amplitud de 30 grados, y da como dato la hipotenusa. Dice que mide 5, puede ser 5 centímetros. Y lo que hay que calcular es el valor de los dos catetos, que los llamamos con nombres de incógnitas, como siempre, X e Y. ¿Sí? Son dos incógnitas, son dos distintas. O sea, no necesariamente X e Y son iguales. Entonces, para empezar a resolver, lo que hacemos primero es esta parte en donde vamos a clasificar, vamos a nombrar a estos tres lados. El 5 es la hipotenusa, es lo más fácil de visualizar porque va a ser el lado más largo siempre. Pero los catetos los vamos a diferenciar. Y vamos a tomar esta referencia. Nosotros de los dos ángulos vamos a conocer siempre uno de ellos. Entonces, tenemos que el cateto que está justo enfrente a ese ángulo, ¿sí? Lo vamos a llamar el cateto O por X. Y vamos a tomar como referencia el cuadro que hicimos antes. Yo quiero saber X, que es el cateto adyacente. Y el dato que yo tengo es la hipotenusa. Siempre voy a buscar a la función que me reúne lo que yo quiero saber en este momento con lo que yo sé. O sea, dato e incógnita. ¿Cuál de las tres funciones entonces es la que me reúne a estos dos? Es el coseno, por eso pusimos coseno. Coseno no ya en general de un ángulo alfa, sino del ángulo que yo tengo, que es 30 grados, con el cual yo hice el cuadro. Entonces, lo que tengo que hacer es seguir la fórmula. Yo simplemente pongo coseno de 30, que es el adyacente, que es X, sobre la hipotenusa, que es 5. Para este examen y para los ejercicios es imprescindible el uso de calculadora científica. Puede ser una calculadora o se lo pueden bajar en el celular también. Para hacer justamente esto, coseno de 30 grados. Ponemos simplemente en la calculadora, ponemos coseno, ponemos 30, tocamos a él igual. En casi todos los casos da números con decimales. A ese número lo vamos a recortar a dos cifras, ¿sí? Ponemos coseno 30, tocamos a él igual, da 0,86. Queda planteado entonces lo que sería una ecuación simple, en donde en este paso voy a recalcar que lo que tienen que hacer es esto. Sea cual sea la función que han tomado, siempre tienen una división acá, ¿sí? Entonces el número que está dividiendo pasa multiplicando. Eso es lo que hacemos siempre en este paso. Yo acá puedo tener un número, también puedo tener la X, puedo tener la Y. En este paso lo que yo hago es pasar ese divisor como multiplicando hacia el otro lado, como vemos acá. Y directamente hacemos ya la cuenta y tenemos el cálculo de la primera incógnita, que era X. Ahora pasamos ahí.
Lo que quiero saber es el opuesto ahora. El dato sigue siendo la hipotenusa, que es el 5. Entonces, de las tres funciones voy a elegir la que contenga a el opuesto y la hipotenusa en su fórmula, que sería el seno en este caso. Entonces pongo seno de 30, de la misma forma que hicimos antes. Tengo que es el opuesto y sobre la hipotenusa, que es 5. Hago en la calculadora también seno de 30, ahora me da 0,5. Y hago el mismo paso que hicimos antes. Lo que está dividiendo, en este caso es también un 5, pasa multiplicando esto. ¿Sí? O sea, es el lado que no forma a ese ángulo. ¿Sí? Dicho de otra manera, ese ángulo, digamos que mira hacia uno de los catetos. ¿Sí? Es el que tiene justo frente suyo. Ese cateto es el opuesto. Por descarte, pues son solo tres lados, no hace falta dar ningún criterio. El otro cateto vamos a llamarlo el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, la hipotenusa es el lado más largo, tengo a el opuesto y tengo a el adyacente. Para hacer el cálculo de estas dos incógnitas, vamos a disponer de tres fórmulas, que son las que tenemos acá arriba. Que son tres propiedades de ese ángulo, que se llaman seno, coseno y tangente. Son propiedades de un ángulo, es algo comparable como por ejemplo las dimensiones de un aula, ¿sí? Tiene largo, ancho y alto. Entonces son como tres dimensiones de ese ángulo. Y lo que nos sirve es que esas tres fórmulas, ¿sí?, están definidas como la división entre dos de estos tres lados. Así el seno de un ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Vamos a ir calculando por separado a estas dos incógnitas, x por un lado e y por otro. ¿Cómo hacemos para elegir cuál de estas tres fórmulas es la que nos sirve para el cálculo de cada una de las dos incógnitas? Vamos a empezar por x y vamos a tomar como referencia el cuadro que hicimos antes. Yo quiero saber x, que es el cateto adyacente, y el dato que yo tengo es la hipotenusa. Siempre voy a buscar a la función que me reúne lo que yo quiero saber en este momento con lo que yo sé, o sea, dato e incógnita. ¿Cuál de las tres funciones entonces es la que me reúne a estos dos? Es el coseno, por eso pusimos coseno. Coseno no ya en general de un ángulo alfa, sino del ángulo que yo tengo, que es 30 grados, con el cual yo hice el cuadro. Entonces, lo que tengo que hacer es seguir la fórmula. Yo simplemente pongo coseno de 30, que es el adyacente, que es x, sobre la hipotenusa, que es 5. Para este examen y para los ejercicios es imprescindible el uso de calculadora científica. Puede ser una calculadora o se lo pueden bajar en el celular multiplicando. ¿Sí? Saco la cuenta y tengo el cálculo de y. Este ejercicio es el más largo y es el más complejo desde el examen. Hay un segundo ejercicio que es bastante más simple, pero vamos a darle hincapié como para que practiquen este. Como para que puedan ir haciendo algo, tienen acá tres situaciones, un ejercicio 1, 2 y 3, donde damos el ángulo y damos un lado. Siempre el planteo es así. El dato es un ángulo y uno de los lados. En uno damos la hipotenusa, en este damos a el opuesto y en este damos a el adyacente. Y en todos los casos llamados x e y tenemos que calcular los lados restantes. Bueno, se los dejo como para que lo resuelvan y en una próxima clase vamos a tener ya estos tres ejercicios hechos y vamos a explicar el segundo ejercicio, que